Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro diario con la salud en Su Médico en Casa, para que hablemos de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días los acompañamos con información de interés para que aprendamos sobre algunas enfermedades, unas muy comunes en la población y otras no son tan comunes, no son de tanta consulta, pero la idea es esa, aprender para prevenir, para generar cultura de la salud. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de la bursitis. No sé si han escuchado hablar de la bursitis. Se habla de la bursa, que es una bolsa, pero será nuestro invitado quien más adelante nos explicará de qué se trata y cuáles son las áreas del cuerpo que más afecta esta enfermedad. Vamos a hablar de los síntomas, de las causas, los factores de riesgo, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Pero antes, veamos lo siguiente. Bursitis es la hinchazón e irritación de una bursa, un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos. Es a menudo el resultado de la sobrecarga. Puede ser causada por un cambio en el nivel de actividad, como el entrenamiento para una maratón o el sobrepeso. También puede ser causada por traumatismo, artritis reumatoidea, gota o infecciones. Comúnmente se presenta en el hombro, la rodilla, el codo y la cadera. Otras áreas que pueden verse afectadas son el tendón de Aquiles y el pie. Sus síntomas incluyen sensibilidad y dolor articular cuando se presiona alrededor de la articulación, rigidez y dolor cuando se mueve la articulación afectada, hinchazón, calor o enrojecimiento sobre la articulación, entre otros. También se le conoce popularmente como la enfermedad del tenista. Así que si tienen dudas sobre este tema del día que tiene que ver con la bursitis, pueden marcar nuestras líneas telefónicas, pero también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter, recuerden que nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Otro dato adicional, a medida que el dolor desaparece, es recomendable realizar ejercicios para aumentar la fuerza y mantener el movimiento en la zona afectada o adolorida. En pocas ocasiones será necesaria la cirugía. De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa, bienvenidos. No solamente participan a través de nuestras líneas telefónicas y en redes sociales. Sigo recibiendo sus mensajes para que nos sugieran temas que quieran ver aquí en el programa. Les recuerdo nuestro correo electrónico, sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Este programa lo hacemos con ustedes en conjunto con los especialistas, por supuesto, y para quienes me han preguntado dónde pueden encontrar los diferentes capítulos con los temas que hemos tratado aquí en Su Médico en Casa, pues es muy fácil. Ingresan a nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Tema del día, bursitis. Está con nosotros el doctor Meiser López Córdoba. Él es ortopedista y traumatólogo. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Para empezar a hablar de bursitis, doctor, es necesario hablar de la bursa. ¿Qué es la bursa? La bursa es una estructura anatómica, ¿cierto? Como su nombre lo dice, es una bolsa que tiene líquido en su interior y que se encarga de amortiguar el paso de tendones, músculos e incluso la piel sobre estructuras óseas. Es cercano a las articulaciones. Existen cerca de unas 150, un poco más de 150 bursas en el cuerpo. O sea, cuando se inflama la bursa, entonces es lo que se conoce como bursitis, ¿o en qué consiste? Exactamente. Todo movimiento repetitivo a nivel de una articulación genera entonces fricción. Cuando esto es exagerado, ¿cierto? Podemos producir entonces un fenómeno inflamatorio y a ese nivel las bursas sufren esta inflamación y es lo que genera los síntomas de dolor. ¿La bursitis es una enfermedad, doctor Meiser? Es una enfermedad por sobreuso que se da a nivel de estas articulaciones. Muy bien. ¿Y cuáles son las áreas más comunes en las que se presenta? Bueno, como te dije inicialmente, existen cerca de un poco más de 150 bursas en el cuerpo. Sin embargo, hay unas que con mayor frecuencia sufren esta inflamación. Por ejemplo, hay bursitis a nivel del hombro,
a nivel de la cadera, de la rodilla, del tobillo y del codo, en la parte posterior, cerca al olecrano. Son las más frecuentes. Hay otras un poco más profundas a nivel de la coracoides, que es un poco aquí en la parte anterior del hombro. Hay otras un poco más profundas, pero las más frecuentes son esas. Bueno, y es muy común en la población ver este tipo de afecciones o de enfermedades como la bursitis. Es bastante común y en muchas ocasiones, por ser un dolor alojado en inmediaciones de una articulación, se confunde con otras patologías, se confunde con artrosis, con tendinitis, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante hacer un diagnóstico adecuado para poder encaminar el tratamiento. Con artrosis, más no con artritis, ¿cierto? Que no se confunda también. Puede confundirse con artritis. Todo lo que genere dolor alrededor de la articulación, ¿cierto? Puede confundirse en cuanto al diagnóstico. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de bursitis, una enfermedad de la bursa, que es una bolsa, como lo explicaba ahorita el doctor Meiser, que tiene líquido y se presenta más que todo en cadera, rodillas, tobillo y por supuesto en el hombro. Si ustedes tienen preguntas, pueden marcar nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Doctor, ¿cuáles son las causas principales? ¿Le da a los deportistas o a cualquier persona? Le puede dar a cualquier persona. Sin embargo, los deportistas están más sujetos a hacer movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, las personas que trabajan en fábricas o en cadenas de producción donde hay movimientos repetitivos o traumas repetitivos, ellos también son objeto de sufrir bursitis. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, con maquinaria, doctor? Maquinarias, las personas que, por ejemplo, empacan con frecuencia, que hacen movimientos en este tipo, las personas que son almacenistas y que con frecuencia hacen este tipo de movimiento hacia arriba en el hombro pueden tener bursitis. Los saltadores, algunos deportistas, por ejemplo, hacen bursitis en las rodillas con bastante frecuencia. Algunas actividades también manuales, por ejemplo, doctor, o actividades de peluquería, por ejemplo, también podrían favorecer una bursitis. Claro que sí, peluquería, confecciones, las personas que trabajan en plantaciones haciendo, por ejemplo, recolección de café. Sí. Todas estas personas pueden tener bursitis en un momento dado. Y las personas que van mucho al gimnasio, por ejemplo, y que trabajan con aparatos, doctor, también podrían desarrollar bursitis en algún momento. Claro que sí, claro que sí. Las pesas. Las pesas. Hoy en día sufrimos, yo pienso que de una epidemia, ¿no? Todo el mundo está fit, todo el mundo quiere hacer mucho deporte y a veces exageran un poco. Entonces, en este orden de ideas, todo movimiento repetitivo, sin mesura, todo movimiento repetitivo y los traumas repetitivos pueden aumentar el riesgo de padecer bursitis. El cuerpo no va a experimentar, no va a saber si es ejercicio lo que estás haciendo o si es un trabajo, es el movimiento. Ya. A esta hora nos acompaña la señora Socorro, que se encuentra aquí en el barrio Belén. Bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por tan excelente programa. Es de ustedes, doña Socorro. Ustedes lo hacen posible. Gracias, muy amables. Es para hacerle una preguntita que yo hace por ahí como 8 meses estoy sufriendo, no sé si es bursitis o si es el espolón, porque es un dolor pues horrible. Yo hago ejercicios así con la botellita de agua con el hielo y eso pues como que no me vale y el dolor siempre es intenso, entonces no sé qué puede ser. Es pues exactamente. Identifica uno una cosa de la otra. Muchas gracias, muy amable y adelante con su programa tan importante. Qué bonita. Gracias, doña Socorro, por acompañarnos. Es de ustedes el programa. Doctor, ¿qué podríamos decirle a la señora con el diagnóstico que nos da? Muy buenas noches, señora Socorro, ¿cómo le ha ido? Mire, es muy importante ubicar la zona del dolor. Cuando hay un dolor en el pie es importante saber si es en la planta. Si es en la planta, usualmente se debe a algo que se conoce como talalgia o fascitis plantar y es una tendinitis. Si es un poco más arriba, en la parte posterior, cerca al tendón de Aquiles que tú mencionabas ahora, allí se encuentra una bursa y ahí podría ser una bursitis. Así que en ese orden de ideas, importante saber cuál es el punto exacto del dolor para poder determinarlo. De todas maneras, cuando es una tendinitis a este nivel o una fascitis plantar o una bursitis, el manejo es muy similar, antiinflamatorios, fisioterapia y disminuir la actividad que produce el dolor. Doctor, ¿quiénes son más susceptibles de padecer esta enfermedad? Pues ya hablamos de algunas causas o factores de riesgo muy específicos, pero podemos hablar también de niños. ¿Se puede presentar en niños, en jóvenes, en adultos? ¿Cuál es la población, digámoslo así, más vulnerable? Es más frecuente esta patología en la población adulta. En los niños es extremadamente raro sufrir bursitis, ¿sí? De hecho, el adulto, ¿cierto?, se ve enfrentado a la obligación de hacer más movimientos repetitivos, ¿cierto? El niño no. Niños y niñas pues tienen menos riesgo de Ni siquiera padecer. con la práctica de algún deporte. En ocasiones, sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, la práctica deportiva, ¿cierto? La práctica, si se quiere, un poco profesional por parte de personas de edad infantil no es tan frecuente, ¿cierto? Pero es indudable que
estas personas que se ven sometidas a movimientos repetitivos, esfuerzos con ejercicio físico, pues también la pueden sufrir, pero no es lo frecuente. Para nosotros son muy importantes sus preguntas. El tema de hoy, bursitis, en algún momento le puede dar a cualquier persona. Se presenta más que todo en cadera, rodillas, tobillo y en el hombro. Ese dolor, doctor, hablemos precisamente del dolor. ¿Es muy intenso? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O dependen también del tipo de bursitis que se presente? Dependen efectivamente del tipo de bursitis. La gran mayoría de bursitis son bursitis inflamatorias por sobreuso. Sin embargo, podemos tener bursitis debidas a la acumulación de cristales. ¿Eso qué significa? Es, por ejemplo, un aumento del ácido úrico, ¿cierto? Puede generar un acúmulo de cristales dentro de estas bursas. ¿No es lo mismo que gota? Esa es la gota, exactamente, eso es. Y cuando hay una bursitis infecciosa, que es mucho menos frecuente, ¿cierto? Los síntomas son diferentes, además de un enrojecimiento y aumento importante del edema a nivel de esa zona, pues también puede producir fiebre. Pero ¿cómo podría identificar una persona que tiene realmente bursitis, doctor? ¿Cómo sería ese diagnóstico inicial para consultar al médico? Como esos signos o señales de alarma. Sí. La inflamación a nivel de la bursa, en este caso de la cara anterior de la rodilla, donde está la rótula, en el codo, por ejemplo, voy a señalarles aquí, cuando hay un aumento del edema aquí, ¿cierto? Dolor, como hinchazón, enrojecimiento, hinchazón. Esto es un signo de bursitis. Y lo más frecuente es que sea una bursitis de este tipo inflamatoria por sobreuso, no infecciosa. Ahora, si a este dolor, a este enrojecimiento y la hinchazón se le suman fiebre y un aumento desmedido que no cede con los antiinflamatorios ni con el hielo, pues podría ser una bursitis infecciosa. En ese caso habría que consultar de urgencia. Esto en el caso de los codos, por ejemplo. ¿Y en las otras áreas del cuerpo, doctor, cómo se manifiesta? En las rodillas, por ejemplo, en todas las articulaciones donde hay bursitis se manifiesta principalmente con dolor. El dolor trae consigo una disminución del movimiento. Es difícil mover la articulación por el dolor. Entonces, es muy evidente, por ejemplo, en articulaciones como la rodilla, en la cara anterior y en el codo. En el hombro no es evidente el enrojecimiento y la hinchazón, pero sí el dolor. Qué interesante este tema y a esta hora saludamos a la señora Teresa que se encuentra en Chía. Qué gusto saludarla. Bienvenida a Su Médico Está en Casa. Muy amable, les agradezco mucho. Adelante con su inquietud. Gracias, mire, es que por lo menos hace un mes y medio me operaron una rodilla izquierda. Sí. Pero entonces tengo el problema de que hice como mucho esfuerzo y la rodilla derecha tengo un dolor, me duele la rodilla también como los meniscos, pero últimamente no puedo sentar el pie porque en donde está la almohadilla, el pie, la planta del pie, pero en la almohadilla, al comenzar los dedos, no me deja sentar los dedos, el dolor es tremendo. Termina la almohadillita del pie hacia adelante y sobre los dedos, ya comenzando los dedos, no me dejan sentar los dedos. Ya, no me vaya a colgar, señora Teresa, ¿tiene alguna pregunta para ella? ¿Está clara la pregunta, doctor? Si entiendo bien, señora Teresa, ¿el dolor es en la parte más anterior del pie? En la parte... ya finalizando el pie. Finalizando el pie. Los dedos. Cerca a la punta de los dedos. Sí, cerca a la punta de los dedos. Perfecto, bueno, perfecto. Gracias por acompañarnos. Donde nacen los dedos, de la almohadillita donde nacen los dedos. Ok. Claro perfecto, que sí. Gracias por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Meiser. Esto definitivamente sí obedece a una inflamación, se conoce como metatarsalgia. Metatarsalgia son las cabezas de los metatarsianos o de los huesos de los dedos del pie los que están inflamados a ese nivel, ¿cierto? No es realmente una bursitis, pero sí es una inflamación de los tejidos blandos alrededor. Se puede manejar con antiinflamatorios, con hielo local y con unas buenas plantillas, ¿cierto?, medicadas especiales para esa patología. Podemos hablar, doctor, de tipos de bursitis independiente de dónde se presente la bursitis, de dónde se manifieste. Sí, hablábamos ahora de las bursitis infecciosas, que son más raras, de las bursitis debidas a enfermedades por cristales como la gota que mencionabas y las bursitis inflamatorias por sobreuso. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la bursitis? Ya nos contaba el doctor Meiser cuáles son esos signos o señales de alarma iniciales que nos digan tengo bursitis, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. ¿Será la cirugía únicamente? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa muy breve. Continuamos en Su Médico en Casa. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con el tema del día. Estamos hablando de bursitis, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Veamos los siguientes datos muy importantes para que tomemos nota.
Los síntomas de la bursitis incluyen sensibilidad y dolor articular cuando se presiona alrededor de la articulación, rigidez y dolor cuando se mueve la articulación afectada, hinchazón, calor o enrojecimiento sobre la articulación, dolor mientras hay movimiento y cuando descansa. Para la bursitis alrededor de la cadera, las rodillas o los tobillos se recomienda no estar de pie durante largos periodos, pararse sobre una superficie suave y acolchada, con igual peso en cada pierna. Poner una almohada entre las rodillas cuando esté acostado de lado puede ayudarle a disminuir también el dolor. Los zapatos planos que estén acolchados y confortables a menudo ayudan. Si tiene sobrepeso, bajar de peso también puede ser útil. Otros tratamientos incluyen antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia, ejercicio para aumentar la fuerza y mantener la articulación móvil a medida que el dolor desaparece, extraer líquido de la bolsa y recibir una inyección de corticosteroides. Así se llama. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico de la bursitis? El diagnóstico de la bursitis en el 95% es clínico, es decir, es el examen físico, es lo que encontramos en el paciente y lo que él nos cuenta. Muy raras veces requiere uno de radiografías o ecografías, básicamente cuando uno va a descartar otras causas diferentes a las del sobreuso, por ejemplo, una bursitis por gota, cuando se forman los tofos, o bursitis infecciosas requiere otros exámenes, pero el 95% es clínico. Muy bien, doctor, ¿y el tratamiento? El tratamiento de cualquier proceso inflamatorio como estos, por ejemplo, es básicamente lo que tú mencionabas ahora, antiinflamatorios, hielo local, disminuir el movimiento que está produciendo el dolor. Cuando hablabas de extraer el líquido de la bursa o este tipo de cosas, o la infiltración, ¿cierto? Son procesos que vienen un poco más adelante. El 80 o 90% de los pacientes con bursitis responden muy bien a las medidas antiinflamatorias, a la terapia y al reposo con hielo. Pero cuando requiere una infiltración, se puede infiltrar la zona, la bursitis trocantérica o de la cadera, por ejemplo, ¿cierto? Esa bursitis es más frecuentemente tributaria de hacer la infiltración y muy raras veces requiere cirugía, excepto las infecciosas y las que son producidas por tofo, usualmente son quirúrgicas, pero las otras raras veces requieren cirugía. Doctor Meiser López, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. A la televidente Angie le pedimos un favor que nos esperen en la línea del doctor, la atiende por línea interna. Gracias por esperarnos. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, ya viene mi compañero Juan Carlos Hurtado con Su Caso en Casa. Chao.